Iniciamos la grabación en la nube. Volvemos acá. Habíamos visto, déjenme ver por acá. Esto era sistema moto. Bien. ¿Se ve la pantalla ahí, no es cierto? No, profe, no se ve. No, profe. Yo no la veo. No se ve. A ver. Me falta un paso entonces. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí, profe. Ahí estamos, ¿sí? Perfecto. ¿Qué vimos en la clase pasada? Seguimos con el estudio del funcionamiento del motor de 4 tiempos. Habíamos visto lo correspondiente, bueno, habíamos visto rápidamente el ciclo práctico, la definición traslapo, solapo y cada uno de los elementos estos de anticipos y retardos que lograba yo en la práctica para obtener mejor vaciado, por un lado, actuando con un anticipo y un retardo sobre la válvula de admisión, y por otro lado, asegurándome un buen barrido de los gases ya quemados y combustionados en el último tiempo, a través, dejando más tiempo abierta la válvula de escape, a través de un adelanto y un retraso correspondiente. Como consecuencia de ello, y aplicando el principio de independencia de acciones y superposición de efectos, aparecía en escena un ángulo, que se marcado ahí en celeste en la figura, que habíamos definido como traslapo solapo, y que era el ángulo en el cual ambas válvulas, tanto la de admisión y la de escape, permanecían abiertas. Habíamos visto sus ventajas en el caso de los vehículos de competición, de que ese ángulo traslapo solapo sea grande, para obtener mayor potencia, pero no así en un auto, en un vehículo de calle, donde me interesa a mí que sea lo más chico posible, porque corro riesgo, a medida que voy aumentando ese traslapo solapo, corro riesgo de que toda la mezcla fresca que entra por la admisión pase directamente al escape, ¿sí? Sin tener tiempo, sin tener la oportunidad de lograr la extracción de la energía química de esa mezcla de combustible en el interior del motor, que es lo que a mí me interesa para no derrochar de alguna manera combustible, ¿sí? Habíamos hecho el análisis también en el diagrama, el del ciclo de Carnot, diagrama del indicador, en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, en donde el eje de las Y eran las presiones y el eje de las X eran los volúmenes. Sí, Profe, diga. en el traslapo y solapo, puede ser que cuando se larga el fuego por el caño de escape, puede ser que no se cierran coordinadamente. En el traslapo solapo decíamos, cuando es exagerado, como en el caso de los vehículos de competición, que se lo hace a propósito con esto de tratar de obtener la mayor potencia, yo de un motor de competición, yo lo que me interesa no es que sea, digamos, que tenga mucha autonomía, es decir, que haga muchos kilómetros con la menor cantidad de combustible posible, que sería el interés de un vehículo de uso particular, el auto que me lleva todos los días al trabajo, el que me llega a la universidad. Mientras menos gaste, sea más económico, mejor. Pero si hablo de un vehículo de competición, el objetivo de un vehículo de competición es ganar las competencias. Y ganar una competencia, la única forma es tratar de sacar el máximo provecho, hacer que los motores desarrollen la máxima potencia posible. ¿Cómo se logra eso desde el punto de vista de la puesta a punto y demás, del cruce de válvulas? Es justamente esto, hacer que tenga un traslapo solapo exagerado, a pesar y con el riesgo que de hecho sucede, que hay parte de combustible que ingresa por la admisión que termina quemando en el caño de escape, entra por la admisión y pasa derecho por la vía de escape que encuentra, que es la válvula de escape abierta, y ese combustible al pasar al caño de escape, termina quemando ahí, ¿sí? Por la alta temperatura que este tiene,
¿sí? Y es el efecto que veo en los autos de competición, justamente la llama que aparece en el caño de escape, ¿sí? No sé si esa es la pregunta que me Sí, hacías. sí, sí, tal cual. Gracias, bro. ¿Mm? Perfecto. Y eso se nota, ya lo vamos a ver, creo que tengo un video de eso, se nota sobre todo cuando los motores van a alto régimen, alta RPM, ¿sí? Habíamos visto entonces también el tema de, hecho el análisis del funcionamiento del motor de 4 tiempos desde el punto de vista de el funcionamiento, ¿sí? En el diagrama del indicador, el diagrama PV. Habíamos visto cómo era la evolución, habíamos definido cada uno de los elementos estos que intervienen, ¿sí? Cada una de las transformaciones puestas en juego, en este caso a lo largo del ciclo, ¿sí? Y de esa manera habíamos visto y habíamos armado un cuadrito, un simple cuadro por cada uno de los tiempos en sí, en donde habíamos definido, por ejemplo, para el primer tiempo de la admisión, ¿sí? El proceso iba de 1 a 2 y quedaba representado a través de un proceso, ¿cómo se llamaba de 1 a 2? Isobárico. Ajá, ¿por qué era eso? ¿Por qué se llamaba así? ¿Qué quiere decir? Porque ISO, mantenía una La presión presión era constante. constante. presión Presión constante. constante, exactamente, y el valor de la presión en ese caso era la presión atmosférica. Luego, ¿qué tengo? Yo tengo el otro, es decir, el segundo tiempo, el de la compresión. ¿Qué pasaba en la compresión? En el diagrama aparecía el proceso, el diagrama hacía el recorrido 2, 3, disminuía el volumen y aumentaba la presión. En ese caso, entonces, aparece qué tipo de transformación. La habíamos llamado tipo adiabática. ¿Por qué? Porque en el caso, lo comparamos con el caso del inflador. ¿Se acuerdan? Cuando yo inflo la cubierta de mi bicicleta, si yo soy derecho, tomo el inflador con la mano izquierda, ¿sí? Y en el momento de inflar, al comprimir el aire, yo noto en la mano esta izquierda, digamos en la palma, voy a notar justamente un calentamiento. Ese calentamiento es el que, de alguna manera, yo en mi ciclo ideal, porque yo estoy analizando el ciclo ideal, yo voy a tratar de alguna manera de evitar esa fuga de calor del interior al exterior. Por eso, de alguna manera, hago de cuenta como que le pongo una funda, y voy a considerar que no escapa calor y en ese caso voy a tener una transformación adiabática, sin transferencia de calor. Luego analizo lo que sucede en el tercer tiempo de la combustión-expansión, ¿sí? Aparecen dos fases, una 3-4, ¿sí? Que es el momento que salta la descarga en la bujía en el punto 3 y se produce automáticamente un aumento de la presión casi instantánea y sin moverse el pistón de la posición de punto muerto superior. Y luego una segunda fase en donde el tipo de transformación que aparece en ese caso es una adiabática, pero reversible o de sentido inverso, ¿sí? En donde el gas al expansionarse, o la mezcla aire-combustible al expansionarse, trataría de alguna manera de enfriarse, es decir, una absorción de calor, ¿sí? Desde el exterior hacia el interior. Es un tipo de transformación adiabática, la 4-5, mientras que la 3-4 es una isocórica, iso de igual, córica volumen, o sea, una transformación a volumen constante, ¿sí? Finalmente, hacemos el análisis que en el cuarto tiempo tenemos el proceso, dos fases también, diferenciamos dos fases, la 5-2 y la 2-1. La 5-2, la característica que tiene es que al final de la carrera de expansión, ¿sí? Los gases conservan, al llegar el pistón a la posición de punto muerto inferior, conservan aún en el punto 5 una presión superior, levemente superior a la atmosférica, a la presión 5. Ese valor, al abrir la válvula de escape, automáticamente, ¿sí? Se descarga la presión, a ese valor de B5 adquiere inmediatamente el valor de B sub 2, y es a partir de ahí en donde, ya con la válvula de escape abierta, provoco el barrido desde 2 hacia 1. Transformación 5.2 la habíamos llamado isocórica, volumen constante, y la del proceso 2.1 era la isobárica o presión constante. El área encerrada dentro del diagrama PV la habíamos llamado trabajo, ¿sí? Y después de eso nos habíamos concentrado y habíamos determinado para un motor policilíndrico de 4 cilindros, en donde tenía en este caso
según la figura que habíamos analizado, un cigüeñal con 3 apoyos o bancadas y 4 codos, ¿sí? En cada codo va una biela y en cada biela va un pistón y un cilindro. Quiere decir que al tener 4 codos, este cigüeñal es un cigüeñal de un motor de 4 cilindros. Habíamos numerado los cilindros en orden correlativo, mirándolo al motor desde adelante hacia atrás. Cilindro 1, 2, 3 y 4 desde el frente, ¿sí? Y decíamos que los codos 1 y 4, es decir, la posición relativa de los pistones 1 y 4 era la misma, es decir, o los dos abajo, por ejemplo, en la posición de punto muerto inferior. Mientras que los de los pistones, los codos correspondientes a los pistones 2 y 3 guardaban una posición relativa que difería 180 grados, o desplazado 180 grados respecto del 1 y del 4, haciendo que, por ejemplo, mientras el 1 y el 4 están en posición de PMI, los del 2 y 3 estarán en la posición de punto muerto superior. ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Recuerdan eso, no es cierto? Sí, Sí, profe. Sí, sí. Habiendo definido entonces la forma del cigüeñal, ¿sí? Habiendo definido la forma del cigüeñal según la que tenemos en la figura, nosotros habíamos establecido, ¿no es cierto?, para esa forma de cigüeñal, habíamos definido que, por ejemplo, para hacerlo trabajar en forma correcta a mi motor, y por la configuración del cigüeñal, yo había armado una tablita haciendo que mientras dos pistones bajaban, lo hacía bajar a uno en un tiempo y otro en otro tiempo, y a los dos que subían también los hacía trabajar en tiempos distintos. De esa tabla resumen y de esas consideraciones, yo lograba establecer, ¿sí?, haciendo un análisis sobre cada medio giro de este cigüeñal, establecer, ¿no es cierto?, en base a esta alternancia que le daba respecto de los tiempos que van sucediendo en cada uno de ellos, lograba determinar el tema de lo que se conoce normalmente en el tipo de motores, que es el orden de encendido, que no era otra cosa más que la sucesión en la cual se van produciendo los únicos tiempos útiles que yo tengo de mis motores de 4 tiempos, es decir, el tiempo de la combustión-expansión. En el caso de este que estamos analizando, el orden de encendido, de nuevo, teniendo en cuenta el cigüeñal, la configuración y teniendo en cuenta el sentido de giro del motor antihorario, que era sentido horario, que era lo que habíamos establecido como Convención Internacional de Giro, para esas consideraciones había obtenido un orden de encendido que era 1, 3, 4, 2. Hasta ahí creo que habíamos llegado a la clase pasada. Bien. Retomemos, entonces. Vamos al libro. Esto ya lo analizamos. Nosotros habíamos dicho que en términos generales, al hablar de motores policilíndricos, lo vamos a escribir por acá. Acá vamos a poner la fecha para ir estableciendo un orden. Hoy es miércoles 12 de mayo. Nosotros hablábamos de motores policilíndricos. Habíamos visto en primer término los motores que tenían 2 cilindros, que podían ser en línea u opuestos. Ya vamos a ver cómo sería eso, ¿sí? Pero en este caso lo limitábamos según la cilindrada. Esto es para motores, en términos generales, utilizado en el caso de aplicación en vehículos automotores, para motores de baja cilindrada. En torno a menos de 800 centímetros cúbicos de cilindrada. Luego aparecían en escena motores de 4 cilindros. En este caso, la cilindrada está en torno a desde los 800 y hasta los más o menos 2000 centímetros cúbicos. Dentro de ese rango no se va a encontrar los vehículos que ustedes seguramente eligieron, los vehículos de uso común familiar en el parque automotor de acá de la República Argentina,
Está en términos generales de valores de 1.0, 1.1, 1.2, más o menos, hasta 1.6, 1.8 o 2.0 litros de cilindrada. Ya vamos a ver el correlato que existe y la forma de calcular esto de la cilindrada que estamos hablando, ¿sí? Después aparecen motores de 6 cilindros, y luego aparecen los 8 cilindros, y luego aparecen motores de 10, y luego aparecen motores de 12 cilindros. A medida que yo voy aumentando la potencia de mis motores, yo voy repartiendo esa potencia cada vez en mayor número de cilindros. ¿Para qué? Para lograr que ese tipo de motor en el funcionamiento sea de alguna manera estable. Tengo un video también para mostrarles respecto de cómo sería esto de la estabilidad, hacer que un motor funcione lo más estable y correctamente posible. ¿Por qué? Porque en el funcionamiento aparecen unas componentes que hacen que el motor tienda a vibrar, ¿sí? Y al momento de vibrar de alguna manera, esa incomodidad se trata de filtrar y evitar de que pase de alguna manera al conductor, ¿sí? Bien. Hablar de motores de 6 cilindros significa, por ejemplo, que perdón, acá el autor incluye 5 cilindros, que no es muy común, ¿sí? Pero porque es difícil realizar la compensación de ese tipo de motores desde el punto de vista de la regularidad. Vamos a analizar directamente qué es lo que pasa en un motor de 6 cilindros. Fíjense. ¿Qué pasa en el caso de los motores de 6 cilindros? En el caso de los motores de 6 cilindros, fíjense cómo sería la disposición del cigüeñal de un motor de 6 cilindros. La numeración de los cilindros, en este caso, también es lo mismo que lo que vimos anteriormente, es decir, los cilindros en un motor de 6 cilindros se numeran desde el frente del motor hacia atrás. Este es un 6 cilindros en línea. ¿Por qué? Porque cada uno de los cilindros se encuentra uno al lado del otro en forma sucesiva. Ahí aparece el cilindro 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, considerando de que el frente del motor está sobre, en el caso este, del lado derecho de la figura 1. ¿Sí? Si yo al cigüeñal lo miro en una, digamos, lo observo en una vista de frente, digamos, me va a aparecer a mí una configuración tal como muestra la figura 3. En la figura 3, ¿qué aparecen? Cada uno de los codos de mi cigüeñal dispuestos cada 120 grados. Fíjense, en el caso de la posición de la figura, el codo, ¿sí? El codo de los cilindros 1 y 6 está justo en la posición de PMS. Desplazado en sentido horario, voy a encontrar a 120 grados de este codo, voy a obtener lo de los cilindros 3 y 4, ¿sí? Y a su vez, a 120 grados de desfasaje respecto de estos últimos, van a aparecer los codos correspondientes a los cilindros 2 y 5, ¿sí? Habiendo hecho esta consideración, ¿sí? Habiendo hecho esta consideración, yo lo que voy a hacer es, a ver si lo puedo enviar acá. A ver si lo puedo enviar al archivo, a la imagen. Ahí está. Bien, no me lo deja pasar, vamos a analizar acá. ¿Se ve la imagen ahí? Sí, Si yo hago el análisis similar a lo que hice para el caso del motor de 4 cilindros, ¿qué voy a tener? Fíjense. Primero, yo a los 180 grados del cigüeñal, es decir, a los medios giros, yo los tengo acá. Esto es un primer medio giro, segundo medio giro, tercer medio giro del cigüeñal y finalmente el cuarto medio giro del cigüeñal. Por cada medio giro, yo lo divido, ¿sí? A los 180 dividido en 3, lo divido en cada 60 grados.
Desde acá, si este está en 0, acá están 60 grados de cigüeñal. Aquí va a ser 120 grados de giro de cigüeñal y acá van a ser 180 grados, ¿sí? Y así sucesivamente. Cada 60 grados voy a ir analizando qué es lo que pasa con cada uno de los medios giros, ¿sí? Y veo, como la posición del 1 y del 6, de este y de este, están en la misma posición relativa, ¿sí? Yo voy a considerar que 1, mientras está bajando en un tiempo, el 1, por ejemplo, mientras 1 lo está haciendo en combustión-expansión, el 6 lo está haciendo en una carrera descendente, en la otra carrera descendente de mi tiempo, de mi ciclo de 4 tiempos. ¿Cuál sería la otra carrera descendente? Admisión. Admisión. ¿Mm? A uno yo lo estoy haciendo trabajar o bajar en combustión-expansión y al otro lo hago trabajar, lo hago bajar en admisión, ¿sí? Si yo hago ese análisis por cada uno de los cilindros y demás, yo voy a ver que, fíjense, van a ir combustionando en el siguiente orden. Yo voy marcando las X, marco la X, marco las X, marco las X, marco la X, marco la X y marco la X. ¿Mm? Ese va a ser el orden en el cual se van a ir sucediendo cada una de los tiempos útiles. De manera tal que en el primer medio giro, aquí, ¿cómo hace? ¿Qué está haciendo combustión-expansión? El primero y el cuarto. Uno. Claro, el cuarto lo hace solamente durante 60 grados de giro cigüeñal, mientras que durante todo el giro completo, el medio giro completo, lo realiza, ¿no es cierto?, el cilindro 1. Por eso es que nosotros vamos a anotar en primer término el cilindro 1. Luego, después de completar el cilindro 1, ¿cuál es el otro cilindro que comienza a hacer combustión-expansión? El quinto. Fíjense, claro, yo hago acá y de acá paso acá. Y hace el quinto. Fíjense que al pasar del 1 al quinto hay un tiempo, de nuevo, que aparece acá haciendo los dos, combustión-expansión. Y eso es lo que me permite a mí hablar de regularidad. Si hay un cierto y determinado espacio de tiempo, que en este caso son 60 grados, ¿sí?, en el cual hay más de dos cilindros que están haciendo combustión y expansión al mismo tiempo, eso me otorga a mí características para ese motor de regularidad en el funcionamiento. Va a ser un motor que al momento de regular, justamente de quedar en ralentí, como se dice, es decir, cuando se le da arranque y no se pisa el acelerador y se lo deja al motor funcionando por sí mismo, ¿sí? En ese caso el motor va a notarse que funciona con una estabilidad desde el punto de vista funcional, ¿sí?, diferente a cualquier otro tipo de motor, ¿sí? Entonces dijimos 1, 5, de ahí saltamos a cuál cilindro que hace combustión-expansión. 3. El 3, luego el 6, luego el 2 y finalmente arranca acá y termina acá, que es el cilindro 4. De esa manera yo logré establecer el orden de encendido para el caso de un motor de 6 cilindros. Que el concepto para determinarlo es exactamente el mismo que vimos para el caso de 4. ¿Cuáles son las consideraciones que tengo que tener? Dos consideraciones. Primero, la configuración de mi cigüeñal, ¿sí? Y luego, el sentido de giro. A partir de eso, queda definido esto del orden de encendido de una manera simple y sencilla. A ver, era 76, creo que era la página, ¿no? Era el 4, el 6. Orden de encendido. 1, 5, 3, 6, 2, 4. ¿Cómo nos salió a nosotros? 1, 5, 3, 6, 2, 4. ¿Se ve eso? Sí. Perfecto. Bien.
En este caso de los 6 cilindros, ¿sí? Se habla que en términos generales cubre más o menos una demanda, donde lo tenemos acá, cubre más o menos una demanda de cilindrada que va desde los 2000 centímetros cúbicos en términos prácticos hasta los más o menos 2.8 o redondeando 3000 centímetros cúbicos de cilindrada. Dentro de ese rango, más o menos, un poco más limitado que el de 4 cilindros, podemos encontrar este tipo de motores, ¿sí? Siguiendo en el análisis y la consideración de motores que son más potentes, aparecen el caso de los motores policilíndricos que cuentan con, esta vez con 8 cilindros. 8 cilindros en línea. Este tipo de motores, para que se den una idea, aparecen en escena en la época de la posguerra, ¿sí? Y son vehículos emblemáticos, seguramente lo conocerán o lo habrán escuchado nombrar. A ver, a ver si conocen alguno. La F100. El Jeep. Motor F100. El Jeep me parece que es 4 cilindros, hasta donde yo conozco es 4, me parece, con válvulas laterales. Si hablamos del Jeep Willys, ¿no? Del posguerra, ¿sí? No hablemos del Wrangler ni de estos Jeep más modernos, ¿no es El cierto? Homer. Claro, exactamente. Y si no, bueno, el caso de los legendarios Torino, Ford Falcon, Ford Fairlane, son vehículos del año 70, del año 60-70, vehículos de la posguerra, en donde básicamente se debía su existencia. ¿Qué les parece a ustedes comparativamente? ¿Cómo será un motor de un 4 y un 8 cilindros en línea? ¿Qué característica básica, fundamental va a tener el de 8 respecto del de 4? Que Va a ser cada, como Mucho que más cada grande. tiempo de explosión Más da fuerza. 2 cilindros. La Van. vibra menos el de 8 cilindros. Claro, pero a ver, vamos desde el punto de vista de los tamaños. Un 8 cilindros prácticamente El sería, doble. en términos, claro, en términos generales, el doble que uno de 4. Quiere decir que yo, para hablar de montar o de pensar montar un motor de 8 cilindros en línea, tengo que tener espacio suficiente para alojarlo. Y el hecho de tener espacio suficiente implicaba tener una carrocería grande. Por eso hablamos de que de alguna manera, cuando se produce a nivel mundial la Segunda Guerra, ¿sí? Y aparece victorioso Estados Unidos de esa Segunda Guerra Mundial, luego de eso, quiere Estados Unidos, se va a mostrar victorioso en todos aspectos de su industria, entre ellos la industria automotriz. ¿Haciendo qué? Sacando en la fabricación vehículos de gran porte, vehículos grandes, de gran tamaño, que permitían tranquilamente, por el tamaño de la carrocería, o de la carrocería en este caso, en la parte del alojamiento del motor, era un gran volumen que era suficiente tamaño para alojar grandes motores de gran cilindrada, como por ejemplo estos 8 en línea que estamos considerando, ¿sí? Luego de esa tendencia posguerra de vehículos de gran tamaño, de gran porte, aparece en escena prácticamente la moda en los años 80, la moda japonesa, es tratar de hacer los vehículos ya no de tamaño grande, exagerado, sino que cada vez sean más pequeños. Modelo Daihatsu Cuore, por ejemplo, es un caso emblemático de esa década, ¿sí? Y a partir de ahí la tendencia fue a la inversa, hacer vehículos que cada vez sean más pequeños, a partir de lo cual ya bajo ese aspecto era impensado tratar de montar en ese tipo de vehículos, este tipo de motores, sino que ya había que buscar motores a su vez que acompañaran al tamaño de las carrocerías, haciendo motores cada vez más pequeños, ¿sí? Bien, volvamos al tema de los motores estos grandes. Quiero que nos concentremos en la configuración del cigüeñal de este 8 cilindros en línea. Uy, se apagó.
Había que llenarlo de nafta también ese motor, ¿no, profe? Sí, 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 vehículos bastante, con muy poca autonomía. Muy poca autonomía. Es decir, que requerían mucho combustible por kilómetro. Una acelerada, chao tanque nafta. Vamos a ver acá. Era una Bien, acelerada que te dolía el bolsillo. bien. Ahí volví, Profe, el recuperé la cruce también es 1.4, ¿no? Tiene 4 cilindros. El cruce es 1.4, 4 cilindros. Se ubica en el rango este que decíamos, entre 800 y 2000 centímetros cúbicos. El Renault 18, emblemático, que llegó a tener hasta 2 litros de cilindrada, creo que llegó hasta 2.2. El 2.2 era el límite, más de eso ya no podía tener, digamos, era impráctico pensar en seguir manteniendo 4 cilindros. ¿Sí? Si vos pensabas en desarrollar un motor de más de 2.2 litros, ya tenías que ir directamente a un motor de 5 o de 6 cilindros mejor. A ver si me logré copiar bien. Vamos al análisis de este del 8 cilindros en línea. Fijémonos en lo siguiente. Lo tienen ahí al diseño del cigüeñal de un 8 en línea, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Este tipo de cigüeñal normalmente se dice que está diseñado bajo una configuración 2, 4, 2. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense. Quiere decir que si yo considero, ¿cuál sería el frente? ¿Ven los numeritos que tengo acá arriba? 1, 2, 3, 4, son los números de los Sí. cilindros. ¿Cuál sería el frente de este motor? La izquierda. Del lado del 1, ¿no es cierto? Porque Sí, siempre los profe. motores se numeran en línea, se numeran del frente hacia atrás. Listo. Ya sé cuál es el frente del motor a partir de la numeración. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer de cuenta, a ver si logro que vean esto. Voy a tachar o me voy a olvidar de los cilindros del medio. Por ahora. Tacho, oculto los cilindros 3, 4, 5 y 6. Quedándome en consideración los cilindros 1, 2 y los cilindros 7 y 8. ¿Sí? Si yo tengo en cuenta, supongamos que vengo con la moladora, corto acá mi cigüeñal y corto acá mi cigüeñal, y estas dos partes que me quedan las uno, ¿qué me va a quedar? Uno de 4 Motor cilindros. 4 cilindros. Exactamente. Si yo hago eso, vengo a la moladora, como dije, corto y pego las puntas, las uno, las sueldo, me va a quedar una configuración, como dicen los compañeros, igual a la de un 4 cilindros en línea. Con Profe. los dos, sí. Pero ahora no sería de 60, sería de 90 grados, ¿verdad? En 90 se dispararía un pistón, si se podría decir así. A ver. De nuevo, si yo elimino, no tengo en cuenta los 4 cilindros centrales, corto y uno los extremos, me va a quedar con la configuración igual que un cilindro de un motor de 4 cilindros, ¿sí? En línea. Fíjense, con el 1 y el 8, en la misma posición relativa, en este caso de posición de punto muerto inferior, ¿sí? Y los cilindros 2 y 7 en ambos en la misma posición relativa y desplazados 180 grados, o sea, ambos en la posición de PMS. ¿Lo logran ver a eso, no es cierto? Sí. Perfecto, buenísimo. Eso quiere decir esto, 2, 2. Me queda analizar el 4. ¿Qué sería esto del 4? Borro acá,
y borro esto que hice acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer al revés. Lo que voy a hacer ahora es borrar u ocultar los cilindros extremos 1 y 2. Borro acá el 7 y el 8. Vengo acá y ya no me hace falta cortar. No me hace falta cortar. ¿Qué me queda en el medio? ¿Qué me queda acá? ¿Qué tipo de cigüeñal me quedaría si yo anulo las puntas? 4 cilindros. Me queda también un cigüeñal de 4 cilindros en línea. Sí. Sí. Ay, se corta. También. Me quedan 4 cilindros también, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo me queda? Ese 4 cilindros que me queda en el medio, me queda contenido en un plano horizontal. ¿Mm? Sí. Mientras que los extremos me van a quedar en un plano vertical. Quiere decir que esto de acá, este 4, que es estos 4 de acá, ¿sí? Quiere decir que va a quedar como un cigüeñal de un 4 cilindros, pero que difiere 90 grados respecto de las puntas. Contenido en un plano de 90 grados respecto de las puntas. Eso quiere decir que normalmente a un cigüeñal de un motor de 8 cilindros en línea recibe la configuración 2-4-2. ¿Por qué? Porque a las puntas guardan la misma relación relativa, como si fueran 4 cilindros de las puntas, y en el medio otro de un 4 cilindros, pero girado 90 grados, ¿sí? Respecto de las puntas. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, excelente. Si yo hago ese análisis y ahora al primer... a ver ahí. No me deja escribir, ¿qué pasa? Primer medio giro, ahí va. Primer medio giro, segundo medio giro, tercer medio giro y cuarto medio giro. Yo ahora cada medio giro lo voy a dividir en 90 grados. Si yo hago un análisis similar, tratando de que, por ejemplo, los dos pistones que estén subiendo o que estén bajando, los hago trabajar bajo el mismo concepto de que trabajen en tiempos diferentes por el tema del equilibrado y el funcionamiento correcto, voy a lograr de alguna manera lo siguiente. Marco cómo me van quedando cada uno de los tiempos útiles en cada medio giro. En el primer medio giro voy a tener un aporte aquí, me va a aparecer una X acá y me va a aparecer aquí. Luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí y acá. Quiere decir entonces que, ¿cómo sería el orden de encendido en este caso? Primer medio giro. ¿Cuál es el único que hace completo? 1. Exactamente, cilindro 1. Luego del 1, ¿qué hace? ¿Cuál es el que sigue haciendo completo? Combustión, expansión. 6. 6. 2. Luego él. Diga. 5. 5. Para todos los motores de 8 cilindros, y bueno, y lo mismo para lo que vimos de 6, ¿todos los fabricantes, Sí. digamos, siguen esta convención? ¿O? En términos generales, sí, exactamente, sí, es así. Todos, ¿por qué? Porque recuerda que para hacer el análisis nosotros partimos de dos premisas. Una, la configuración de los cigüeñales, eso es fundamental. Si me cambia la configuración del cigüeñal, yo estoy frito, no tengo forma de respetar el orden de encendido. Y segundo, la segunda consideración que tenemos que tener es, ¿qué cosa? El sentido de giro, este convencional, el internacional, que todos los motores vistos de frente giran en sentido horario. Esas dos consideraciones hacen de alguna manera que esto también, por convención, el orden de encendido sea prácticamente el mismo, independientemente del motor, se fabrique en Argentina, en la India,
en Francia, en Estados Unidos, prácticamente por convención, para tratar de unificar, ¿sí?, los criterios de fabricación, ¿sí? Entonces, le quedamos en el 5. Después del 5, ¿cuál venía? Nos quedamos acá. 8. 8. 8. De ahí saltamos al 3. De ahí saltamos al 7. Y de ahí saltamos arranca acá y termina acá, que es el 4. Orden de encendido. Para el caso de este que estamos analizando. Motor de 8 cilindros en línea. ¿Sí? Bien. Tipo de motores por su arquitectura. Motores en línea. Esto que venimos analizando. ¿Qué quiere decir motores en línea? Básicamente cuando mis motores los estoy desarrollando y tengo un cilindro al lado del otro. Por ejemplo, acá. Ese motor. ¿Qué tipo de motor es ese? Si yo les pregunto. Motor Otro en línea. Motor de 4 cilindros en línea. ¿Por qué? Porque un cilindro está uno al lado del otro. ¿Sí? Este es un tipo de motor que puede estar en el orden de cilindrada, como dijimos, desde los 800 hasta los 2000, 2200 centímetros cúbicos tranquilamente. ¿Sí? Acá dice, motor de 4 cilindros, no dice en línea, pero bueno, habla de la distribución que eso no hemos llegado todavía a ver. ¿Sí? Pero se ve eso, ¿no es cierto? Bien. Ese sería un tipo de configuración de los motores policilíndricos. ¿Está? ¿Cuál es el inconveniente que tienen? Justamente lo que habíamos mencionado anteriormente, que funcionan bien cuando el número de cilindros en línea es limitado. Por ejemplo, hasta 4. Hasta 4 cilindros en línea en un vehículo de tamaño medio no hay inconveniente. El problema está cuando yo comienzo a agregar cilindros, más de 4, 6, 8, 10, 12, que yo necesito para alojar ese motor, ¿no es cierto? Necesito espacio suficiente que muchas veces en los vehículos, en las carrocerías, los espacios que dispongo en la carrocería, en la parte del habitáculo del motor, no lo tengo, más que todo en los vehículos modernos, ¿sí? Entonces ya tengo que pasar, en ese caso, cuando ya tengo que realizar aplicaciones de motores de gran cilindrada, pero con pequeño volumen disponible de alojamiento, y ya tengo que pensar en el diseño o en un motor, ¿sí?, que sea un motor con configuración en V corta. En este caso, ¿cómo sería? Fíjense. Ahí tienen la figura de lo que sería la configuración o arquitectura o diseño de un motor policilíndrico de 8 cilindros, pero en la configuración en V. ¿Qué característica tiene este? Fíjense. Se nota, ¿no es cierto?, cómo ahorro espacio yo respecto de un 8 en línea. Se me acorta muchísimo la longitud del motor. ¿Sí? Haciendo que prácticamente con muy poca diferencia, y ya vamos a ver por qué, el tamaño el largo, mejor dicho, el largo de un motor de 8 cilindros en V sea casi, en términos de longitud, casi aproximada a la longitud de un motor de 4 en línea. ¿Lo pueden ver a eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando yo necesite motores de gran potencia y de gran cilindrada, pero en un tamaño reducido, la opción más práctica es pensar en un cilindro con configuración en V, que puede ser un 6 cilindros en V o un 8 cilindros en V. En el caso de la izquierda, de la figura de la izquierda, ¿cuántos cilindros tengo? Fíjense, por cada lado de la V tengo 1, 2, 3, 6 4. cilindros, sí. El de la izquierda no, el de la izquierda es un La 8. izquierda fíjate. es de 16, ¿no? No, de 8 cilindros en V. Tenés 4 por cada lado. Ah, perdón. Ah, claro, ya no lo vi apunté bien. ¿Sí? Mientras que sí, en el caso de la figura de la derecha, ahí sí, tenés 3 cilindros por cada bloque, por cada V, digamos, lado de la V. Entonces tenés 3 más 3 son 6. Es un V6. Mientras que el de la izquierda es un V8. De ahí viene la denominación. Habrán visto en algunos vehículos, ¿cierto?, que viene directamente esta designación.
A ver si lo vemos acá. Que puede ser un motor V6 o un V8. ¿Lo vieron por en algún lugar a eso? El Mustang Sí. es V8. Sí, El yo lo Amarok escuché también sale nombrar. V6. Claro, La Amarok exactamente. V6. Claro, una Amarok es V6, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que tiene 6 motores en configuración en V. ¿Mm? ¿Y por qué esto que decíamos de la pequeña diferencia? O sea, en el largo prácticamente es muy, digamos, es un poquito más largo que un 4 en línea. ¿Mm? ¿Y a qué se debe esa diferencia? Y básicamente se debe a la configuración que yo le tengo que dar, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la unión de cada una de las bielas, digamos, a los codos del cigüeñal. Fíjense, de todas las propuestas estas que me presenta el autor, de fijación del codo de las bielas, digamos, respecto del cigüeñal, podemos decir que la más, digamos, la de mayor uso, la de uso generalizado, se refiere a la figura 3, como si fueran dos bielas juntas reunidas en un mismo codo. Quiere decir que el codo de un cigüeñal de un 8 cilindros en B va a tener un poquito más de longitud, ¿sí?, respecto de un codo normal, justamente por esto, porque en el mismo codo tengo que reunir dos cabezas de biela. ¿Sí? ¿Se ve esa diferencia? En esos centímetros que yo tengo que hacer, alargar los codos del cigüeñal justamente para recibir estas dos bielas, hacen que esos centímetros lo multiplique por 4 y sean la diferencia de escasos centímetros más largo de un V8 respecto de un 4 cilindros en línea. Acá tengo en este detalle lo que les estoy diciendo. Ven que por cada codo del cigüeñal yo tengo que reunir dos bielas. Una biela para un bloque de cilindro, una de las B, y el otro que me va a comandar el pistón, ¿no es cierto?, dentro del cilindro del otro bloque. Reunir por cada codo del cigüeñal dos cabezas de dos bielas hacen de que la longitud total de este cigüeñal que es de un 8 en B termine siendo ligeramente superior, ligeramente más largo que un 4 cilindros en línea. Disculpe, profe. Sí, Los cilindros que comparten codo, sí, cuando uno sube, el otro baja, ¿no es cierto? claro, es decir, ahí lo haces trabajar, en ese caso, uno en un tiempo y otro en otro. Bien, profe, gracias. Por la posición. Perfecto. Fíjense acá. Ahí está la disposición. Fíjense ahí, digamos, el pistón 7 y el 8, cómo están unidos ambos al mismo codo del cigüeñal. Igual, por la configuración que adquiere cada uno de los bloques y por la posición relativa del cigüeñal, fíjate que a diferencia del 8 en línea, no lo vas a tener, por ejemplo, no lo vas a poder poner a los dos en PMS, por ejemplo. Ahí Claro, lo por ves eso le bien en esta preguntaba. figura. Claro, exactamente. No te van a adquirir la misma posición relativa los pistones que estén conectados al mismo codo. ¿Por qué? Por la misma disposición que tienen. ¿Sí? Entonces, de esa manera, lo destacable de esto, de alguna manera, es eso, que yo puedo tener mucha potencia concentrada en un motor en poco espacio. ¿Sí? Ese es básicamente el resumen y la bondad que me presenta esto de los motores en B. Bueno, acá hay un esquema, digamos, de cómo trabajan, ¿no es cierto? Cómo están, en este caso, un 8 cilindros en B. Es lo que yo te decía, de que por la posición del cigüeñal y por estar, digamos, dos bielas conectadas al mismo codo, por la posición relativa que adquieren cada uno de los bloques, nunca vas a tener los dos del mismo codo en la misma posición relativa. Creo que se ve claro ahí en ese dibujo, ¿sí? Bien, queda claro esto de los 6 cilindros, de los 8 cilindros en B, ¿no es cierto? Las bondades que tiene. Fíjense que en este caso se ha llegado a utilizar hasta 16 cilindros en el caso de, no de automotores, pero sí en el caso de barcos, ¿sí? Profe, los Bugatti tienen 16 cilindros.
Usa el motor en Bueno, W, ¿no? En W, lo que sí. pasa, claro, en W, claro, este es estamos analizando los motores en B, ¿sí? Los de W sí están. Pero lo más común, ¿no es cierto?, para nosotros es justamente esto, ver la comparación y las bondades que tiene un motor en B respecto de un motor en línea. O sea, Bien. en B llegaríamos hasta 8 cilindros. Y en B, en términos prácticos, no. El caso de la Fórmula 1, ¿hasta cuántos cilindros llegamos en la Fórmula 1? 12. Hemos llegado históricamente a tener hasta 12 cilindros en B. ¿Mm? De nuevo, el lugar que yo tengo ¿Y el rotativo lo llegamos a ver, profe? rotativo, si nos da el tiempo, lo vamos a ver, ¿sí? Por cuestiones de tiempo no está dentro del programa, pero vamos a ver si hacemos algo como el año pasado. El año pasado, a modo de tratar de agregar temas, vamos a dividir en grupos y le vamos a dar una tarea de investigación para que desarrollen una presentación justamente, ¿no es cierto?, de cada tema asignado. Por ejemplo, el año pasado los temas que habíamos dado eran motores híbridos, o sea, vehículos híbridos, mejor dicho, vehículos ecológicos de estos no enchufables, motores rotativos, ¿sí? Y no me acuerdo qué otro tema más, ¿sí? Por cuestiones de programación, normalmente eso no está incluido en programa, pero vamos a tratar de desarrollarlo al menos como tema para que ustedes investiguen y puedan presentar tanto a nosotros como al resto de sus compañeros, ¿no es cierto? Así que eso vamos a ver si lo podemos implementar al igual que el año pasado para finales de este año. Bien. Con Estamos con los rotativo es 8 en como el B. de el motor Wankel. Wankel, ¿no? Wankel, Sí. exactamente. Exactamente. Que de hecho, este año tuve la oportunidad de visitar, no sé si alguien visitó el museo que está en la ciudad de Termas, en el Río Hondo, en Santiago del Estero. Dentro del mismo circuito, digamos, está un museo, y en ese museo me llamó la atención la presentación en exposición de una motocicleta japonesa, creo que era Kawasaki, que tenía montado un motor rotativo Wankel. Me llamó muchísimo la atención porque no había visto nunca, sí sabía, digamos, de la aplicación de ese tipo de motores en vehículos automotores, pero nunca en el caso de motocicletas. Así que si tienen la oportunidad en algún momento y cuando pase todo esto, de visitarlo, se los recomiendo a ese museo porque no está relativamente cerca en distancia y es digno de la presentación que tiene, ¿sí? Aparte la entrada, yo fui ahora en Semana Santa y estaba la entrada al museo 100 pesos, digamos, o sea, bastante accesible, ¿sí? Bien, seguimos con esto de la configuración. Aparecen los motores horizontales opuestos, los motores tipo Boxer, que equipan a motores de baja cilindrada, ¿sí? Los motores característicos de estos, ¿cuál sería? A ver si lo saben. ¿Conocen algún motor con cilindros horizontales opuestos? La Coupe 86 tiene, profe. Coupe Del Toyota, esa tiene. 86, bien. Pero que tenga así 2 cilindros, ¿no? Creo que algunos cuatriciclos, No, ¿no? no tiene 2 cilindros, pero es ese sistema de motor, justamente. Bien. Seguramente, ¿conocen el modelo del Citroën 13B, 12B, 13B? Tienes razón, los 13B. Exactamente, ese tipo de motor tiene motores horizontales opuestos, de baja cilindrada, ¿sí? Tenemos el caso del Porsche, ¿sí? El Porsche tiene 4 cilindros o 6 cilindros horizontales opuestos. Bien. Listo, y ahí comenzamos ya a ver en términos reales y prácticos, digamos, el despiece de lo que sería un motor de 4 cilindros en línea, ahí lo tienen, que ya lo vimos anteriormente. Cómo sería esto de las piezas fijas y móviles, que es el detalle que ya van a ver a partir de la próxima clase con el ingeniero Karam, ¿sí? De estos de motores de 4 cilindros. Por acá vamos a ver, creo que aparece una imagen de un motor. Ahí tenemos.
ese es un motor de 4 cilindros en línea, ¿no es cierto? Con todo el sistema de distribución, que es lo próximo que vamos a ver luego que estudiamos las partes fijas y móviles del automóvil. Un despiece de lo que es un motor de cilindros horizontales opuestos, en este caso de 4 cilindros, ¿sí? Cómo es el cigüeñal, cómo van dispuestos cada uno de los cilindros. La característica en términos generales del motor del 13B, además de tener la característica de tener sus cilindros dispuestos en forma horizontal opuesta, que el sistema de refrigeración, me estoy adelantando un poco, es el sistema de refrigeración por aire, exactamente. Ya lo vamos a ver en detalle. Por eso son las aletas que van a ver en las cabezas de los cilindros. Los DEU Cilindros en también, B. ese sistema, profe. Ajá, bien. Y en el caso de, fíjense, ahí tienen el caso de la aplicación de un motor con cilindros horizontales opuestos, en el caso de las motocicletas BMW. En el caso de las motocicletas BMW, van a ver que tienen la característica esa, que sobresalen los cabezales de los cilindros a los costados del motor. Este sería, ahí tienen un esquema de cómo es la configuración en el caso de la motocicleta. Visto de frente lo tienen así al motor. Y algunas Harley Davidson también tienen así. También, en la Harley vi que tienen motores en B, no vi de horizontales opuestos. Las BMW en términos generales, la mayoría tiene este sistema. Si lo llegas a tener ahí, tráelo y lo compartimos y lo vemos, ¿sí? Al de la Harley, pero hasta donde yo sé, las Harley en términos generales son de motores digamos, en B. A ver acá, fíjense ahí, un corte de un motor en B. Se ve claramente ahí, ¿no? Los dos bloques, las dos bielas que comparten el mismo codo de cigüeñal y demás, ¿sí? Bueno, ahí ya motores más desarrollados y demás. Bien, estamos con esto de la configuración, orden de encendido y cigüeñal y todo lo demás, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que les haya quedado de eso? No, profe, por lo menos en parte no. Bueno, continuemos. Lo que nos queda es algo de cálculos técnicos y de ahí pasamos a ver videitos, si no se enojan. Y que dicho sea de paso, me estoy acordando que no les compartí. Yo les voy a habilitar, yo tengo todos los videos en una carpeta de Google Drive, ¿sí? Se las voy a dejar abiertas y les voy a pasar el link para que puedan verlas, porque son bastante pesados los videos, ¿sí? No voy a tener forma de compartírselo, me parece que de otra manera que de esa. Así que bueno. Cálculos técnicos. Vamos a ver en primer término esto de la cilindrada. ¿Qué es la cilindrada de un motor? Es el tamaño del pistón. Algo así. Bien. Cilindrada. Tiene que ver, como el nombre lo indica, con el análisis El volumen del cilindro. volumétrico. Exactamente. Análisis volumétrico del cilindro. Si estoy analizando motor policilíndrico, voy a concentrar mi atención en uno de ellos. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, analizo, no sé, de mi motor policilíndrico, me paro y analizo qué es lo que pasa en el cilindro 1. Yo en el cilindro 1 voy a tener más o menos esta figura de cilindro en el cual dentro de él se va a mover con un movimiento rectilíneo alternativo el pistón, ¿sí? Dentro del mismo. De manera tal que esta posición va a ser mi PMS y esta posición va a ser mi PMI. Luego, a esto yo lo voy a llamar L, o sea, mi carrera, la carrera del pistón dentro del cilindro. ¿Sí? Si yo quiero establecer eso que me enseña la geometría básica, la geometría de jardín, ¿cómo sería la fórmula del volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro
va a ser igual a ¿qué? Al volumen de su base o mejor así, lo dejemos así. Volumen de la base por la carrera. O, lo que es lo mismo, pi por radio al cuadrado por L. ¿Sí? Haciendo eso, yo voy a obtener, ¿qué cosa? El volumen de todo el cilindro. Eso va a ser el volumen que en la carrera de admisión, cuando el pistón, estando en la posición de PMS, comienza a adquirir una carrera descendente, tratando de buscar la posición de PMI, y justo en el instante que está en PMS y comienza a descender, justo en ese instante se abría la válvula de admisión y comenzaba a llenarse al interior del cilindro de mezcla fresca. Quiere decir que toda esa mezcla fresca de la admisión va a quedar alojada en todo este volumen de mi cilindro. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, ¿qué datos necesito yo para calcular la cilindrada? Necesito dos datos. Uno, conocer cuál es la carrera. Conocer cuál es la carrera de mi motor. El recorrido, distancia que hay entre el PMS y el PMI. Y por otro lado, necesito saber, ¿qué cosa? El diámetro del cilindro. Disculpe, profe. Sí. Conforme mayor sea la cilindrada, entonces, más consume el motor, ¿o no? Exactamente, y más consume. ¿Y cómo va a ser la potencia a mayor cilindrada? Mayor también. Mayor también, exactamente. Esa es la idea. ¿Sí? Por eso hay una relación directa, como vos decís, entre lo que es el consumo, la potencia versus la cilindrada. Por ejemplo, veamos. ¿Tienen datos ustedes, alguno que esté en base al vehículo que hayan elegido, que tenga los datos técnicos de diámetro y carrera? Si no, aplicamos ejemplos de lo que da el libro, no tengo problema. A ver, si no los tienen a esos datos a mano, que de hecho, bueno, lo van a tener que conseguir, ¿no? A la hora de hacer el práctico van a tener que conseguir sí o sí esos datos para poder hacer el práctico, ¿está? Porque van a tener que calcular ustedes la cilindrada de su motor. Bien, por ejemplo. A ver. Profe, Ahí dice, diga. acá donde tenemos nosotros el archivo, tengo Sí. donde dice uno curso de pistón y el otro diámetro del cilindro. Ajá. A ver, veamos. Vos tenés ahí entonces, ¿qué vehículo es? El vehículo sobre el cual me va. Volkswagen Gol Tren. ¿Qué datos tenemos de Volkswagen Gol Tren? Me decís, ¿qué datos tenés para aportarme? Dice motor 1.0 litros. Hay DHT. 1.0 litros, listo. Esa es la cilindrada. ¿Y qué datos técnicos te da? ¿Algo de carrera de diámetro? ¿Te dice algo o no? Cilindrada 999 centímetros cúbicos. Sí, ¿qué más? Tasa de compresión. No, no nos sirve por ahora, no, para esto que queremos calcular. ¿Qué más? Curso de pistón. ¿Qué te dice el curso de Y si pistón? no, curso de pistón me dice 70,6 milímetros. El curso del pistón es la carrera. En este caso, L, ¿cuánto es? 70,6 milímetros. Perfecto, listo. Ya tenemos uno de los datos, que es la carrera. Y diámetro Nos faltaría, del cilindro. ahí está, el diámetro del cilindro. ¿Cuánto te da ahí? 67,11 milímetros. 67,11. Bien, perfecto. Listo. Ya tengo los dos datos para poder calcular y verificar la cilindrada de mi motor. ¿Qué hago? Aplico la fórmula y digo, V igual a pi
en términos generales, si bien es cierto, acá yo tengo expresada tanto la carrera como el diámetro en milímetros, lo común, lo usual es expresarla en dos unidades distintas, es decir, en centímetros cúbicos o en litros de cilindrada. Ya vamos a ver. Pasemos en primer término a averiguar, a determinar la cilindrada en función de centímetros cúbicos. Quiere decir que yo voy a tener que pasar estos milímetros a centímetros en la forma. ¿Cómo me quedaría? Es pi por el diámetro expresado en centímetros. ¿Cuánto me queda el diámetro en centímetros? ¿6,71? ¿Sí o no? Sí. Centímetros, todo esto al cuadrado, sobre 4, multiplicado por la carrera. ¿Cuánto es la carrera en centímetros? 7,06 centímetros. Bien. Continuemos el cálculo. B igual. ¿Cuánto les da esto en la calculadora? Sería 6,71 al cuadrado por pi dividido en 4. Profe, arriba de lo 249. ponemos en radianes. ¿En dónde, perdón? O sea, cuando calculemos ponemos pi radianes en la calculadora. 3,14. Con que pongan 3,14 es suficiente. 249,65. da, profe. 249,65. En este caso me van a ser centímetros cuadrados, ¿sí? Por 7,06 centímetros. ¿Cuánto te da eso? 1762,56. Hay algo que estamos haciendo mal acá, ¿eh? Verifiquemos los valores. Esto me debería dar algo así como 250 centímetros cúbicos, más o menos. Este valor. Claro, es que no se vuelve a multiplicar por 7,06. ¿Por qué no? Porque él ya lo calculó antes. O sea, todo eso, toda Claro, la el fórmula, 249,65 es el cálculo total. claro. A ver, ustedes dicen que esto, El el 249, resultado, como 65, sí. es el volumen total. Ah. Ahora sí. Ahora sí. Todo esto les da 240 y... ¿Cuánto me dijiste? 200. 49,65. Y estos ya son centímetros cúbicos. Así es. ¿Está? Quiere decir entonces que, como en el Volkswagen Gold Tren, este que estoy analizando, Volkswagen Gold Tren que estoy analizando, ¿cuántos cilindros te dice a vos que tiene? Es un motor de 4 cilindros. Al volumen de un cilindro, lo tengo que multiplicar. El volumen total de cilindrada va a ser igual al volumen de un cilindro, del cilindro 1, por el número de cilindros que tiene mi motor. 249,65 centímetros cúbicos multiplicado por 4 cilindros. Este es el volumen que tiene un cilindro y lo multiplico por el total del cilindro que tiene mi motor. ¿Cuánto te da ahí? $999. Fíjate, si yo comparo este con este, es el valor declarado por el fabricante. Me dice que el motor en total, considerando los 4 cilindros, tiene una cilindrada total de 999 centímetros cúbicos. Y decir que mi motor tiene una cilindrada total de 999 centímetros cúbicos, aproximadamente es, ¿cuánto? Redondeando, 1000 centímetros cúbicos. Y hablar de 1000 centímetros cúbicos de volumen equivale a hablar de 1,0 litros de cilindrada. Que es directamente el valor que yo tengo acá. ¿Se entendió?
Sí, profe. Bien, profe. Entonces, ese cálculo ustedes lo van a tener simple y sencillo a partir de los datos geométricos que puedan obtener de cada uno de los vehículos elegidos, en el caso de ustedes, lo van a poder verificar. Y si es, por ejemplo, un Volkswagen, no sé, el modelo 1.6 litros, y bueno, a partir de los datos van a poder verificar si realmente son esos valores. Normalmente la expresión en litros surge de redondear, ¿no es cierto? Redondear para arriba el valor correspondiente al valor fino. Como en este caso, me dio 999 centímetros cúbicos el cálculo, listo. Redondeo hacia arriba y directamente me queda en 1.0 litros de cilindraje. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Perfecto. Bien, profe. Listo, sigamos. Miren, acá el autor, por ejemplo, plantea el caso de un Ford Escort 1.6. El primero de 4 modelos, presenta el primero que presenta. Dice que tiene un motor de 4 cilindros, ¿sí? Y que tiene un diámetro de 76 y una carrera de 88. Antes que pasemos a ver el próximo tema. Hay una relación que vamos a armar una tablita siguiente que dice así, fíjense. ¿Cómo sé yo a partir de los datos obtenidos de la carrera y el diámetro si es que estoy en presencia de un motor antiguo o moderno? ¿Cómo sería esto? En el caso de los motores antiguos, las características desde el punto de vista de la carrera y del diámetro era la siguiente. Eran motores de gran carrera, L mayor que D. Eran motores que eran alargados, se decía, tenían mucha L y poca D. Quiere decir que más o menos tenían esta configuración. Mucha carrera y poco diámetro. Esa sería la relación. ¿Sí? Con el paso del tiempo, esos motores un poco más modernos, se revirtió esa tendencia. Y prácticamente, ¿sí? Prácticamente esa relación hoy en día trata de ser casi aproximadamente igual LD, en donde la dimensión L sea prácticamente del mismo orden que D. Motores, y este tipo de motores recibe el nombre de motores cuadrados. Y hoy en día existen motores de alta competición, caso por ejemplo de la Fórmula 1, en donde se revierte la tendencia y prácticamente L queda menor que D. ¿Cómo quedaría un motor de eso? Más ancho. Esto sería L. Y esto es... ¿Qué ganan con eso, profe? O sea, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué se hace eso? Porque desde el punto de vista inercial, hablando de un motor de Fórmula 1, ¿se acuerdan del video que vimos? No sé si la clase anterior o la anterior. ¿Cuánto era el motor del Fórmula 1 de los años 90? ¿Cuántas RPM desarrollaba? No sé si se acuerdan, pero eran más o menos 18.000 revoluciones por minuto. Hablar de un motor que gira 18.000 revoluciones por minuto implica
que todas las piezas móviles van a tener muchísima inercia puesta en juego para poder cumplir esas revoluciones por minuto. ¿Mm? Hablar de 18.000 revoluciones por minuto es lo mismo que hablar de cuántas revoluciones por segundo. Y bueno, son 18.000 revoluciones por minuto. Yo a eso quiero saber cuántas revoluciones por segundo son. Quiero matar los minutos y poner en lugar de ellos los segundos. ¿Y cuál es la equivalencia? Hacer que en un minuto tengo 60 segundos. ¿Cuánto les da 1800 dividido en 6? 300. 300. Son 300 revoluciones por segundo. 18 en 6, 3. 300. Serían 1800 dividido en 6. 300 revoluciones por segundo. Imagínense que en un segundo el motor ese va a tener que hacer 300 giros. O sea que está desarrollando altísima velocidad. Para poder cumplir con ese alto régimen, sobre todo pensando en las piezas móviles del motor, que es lo que van a ver con el ingeniero Carán la clase que viene, necesitas de alguna manera, sí o sí, disminuir al máximo la inercia puesta en juego en esos motores. Haciendo ¿cómo? Acortando la carrera, ¿sí? Y llevándola a su mínima expresión. Por eso vas a ver que los motores de Fórmula 1 son motores, que acá los vamos a agregar, motores super cuadrados. Motores de gran cilindrada, de alto régimen de revoluciones, ¿sí? Y de poca carrera respecto del diámetro. En cambio, los motores antiguos, ¿qué características tenían? Eran motores lentos, muy pocas revoluciones, bajísimas. El máximo que tenían Ford A, Ford T eran 2000, 2500 revoluciones, no más de eso. Y motores también de gran cilindrada, pero no tenía tanta inercia puesta en juego. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Perfecto. Bien, volvamos acá. Entonces, lo próximo que viene es relación de compresión. Otro concepto. Relación de compresión. ¿Qué es la relación de compresión? La relación de compresión es lo siguiente. Sea, por ejemplo, el análisis de lo que me presenta el autor acá en la figura 1.67. ¿Qué dice? En la figura de la izquierda considera el pistón en la posición de PMS, ¿sí? Que está efectuando una carrera descendente, y en la figura 2 logra alcanzar la posición de PMI, ¿sí? Con la válvula de admisión abierta. Durante todo ese tiempo, ¿sí? Durante todo ese tiempo que es la carrera de admisión o primer tiempo de este motor de 4 tiempos, el motor se dice que ha realizado una aspiración de mezcla combustible, ¿sí? De manera tal que, por ejemplo, si yo, a ver si hago esto. Se me desconectó la pantalla, sí. Ahí vamos de nuevo. A ver, ¿qué pasó con estas fotos? Me voy al final. No, no me grabo la foto. Vengo acá de nuevo, hago así. Que me lo envíe aquí. Bien, tengo la imagen. Entonces, si yo considero, lo están viendo ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. Si yo considero que en el inicio del tiempo de la admisión, los gases están confinados en el volumen B, que es el de la cámara de compresión, ¿sí? Y que al final del primer tiempo de la admisión, cuando finalizó, el volumen aspirado es este que yo tenía al comienzo, más
este que yo le agregué correspondiente a la cilindrada. ¿Lo ven al verde ese? Entre PMS y PMI, el volumen que yo tengo concentrado ahí en el medio es justamente el volumen de la cilindrada. ¿Mm? De manera tal que, si yo planteo lo siguiente, que el volumen B minúscula, este de acá, B minúscula, ¿sí? Más a todo esto verde lo voy a llamar B mayúscula. ¿Mm? A todo esto del volumen de la cilindrada lo voy a llamar B mayúscula. ¿Mm? V más B es lo que me va a aspirar el motor durante todo el tiempo de la admisión. ¿Mm? Todo el gas, la mezcla de aire-combustible ingresado durante el primer tiempo va a estar alojado en el volumen B chica y el volumen B grande. Si yo a ese volumen total aspirado, ¿sí?, lo comparo o hago la relación respecto del volumen inicial que yo tenía al comienzo del tiempo de la admisión, a esa relación, por definición, se llama relación de compresión. O dicho de otra manera, si yo aspiro esto y después en el próximo tiempo lo voy a comprimir al volumen B, a partir de ahí yo logro, ¿no es cierto? Yo logro establecer cuál es la relación de compresión de mi motor. No sé si se entiende. Vamos de nuevo. Si yo, durante el primer tiempo, ¿qué aspiro yo durante todo el primer tiempo? ¿Qué volumen de gas aspiro? Mezcla gaseosa. Al final del primer tiempo, el pistón se va a ubicar en la posición de PMI. Cuando el pistón llegue al final del primer tiempo a la posición de PMI, ¿qué volumen total voy a tener de mezcla gaseosa? Todo el cilindro. Todo el cilindro más la Más la cámara, más Claro, la la valla cámara. chiquita. Una atmósfera, ¿no? Exactamente, bien. Todo eso yo logré admitir, logré ingresar en el primer tiempo. Todo ese volumen, B chica más B grande, ¿está? ¿Qué hace? Se cierra la válvula y ahora todo ese gas comienza a ser comprimido en el segundo tiempo. ¿Mm? De nuevo, si yo hice ingresar una mezcla B chica más B grande, al final del tiempo de la compresión, ¿en qué lugar va a quedar alojado todo ese gas? Esa mezcla gaseosa, ¿en qué volumen? En la cámara de combustión. Es decir, en el B chica. Claro, en el B chica, que es el que tengo en el denominador, en este de acá. ¿Mm? Entonces, ese índice, porque es un índice, si yo manejo acá, ¿qué unidad voy a tener en el B chica? Y voy a tener centímetros cúbicos. ¿Qué unidad voy a tener en el B grande? Y voy a tener, más, esto es más. Otro que va a ser centímetros cúbicos. Y en el denominador, ¿qué voy a tener? Centímetros cúbicos. ¿Cómo me da esa relación? Adimensional. Adimensional, exactamente. Esta relación o este índice adimensional me da idea a mí de cuán comprimido es mi motor. Es decir, qué capacidad tiene justamente para lograr alojar en un mínimo volumen a toda la mezcla gaseosa aspirada durante el primer tiempo de mi ciclo de 4 tiempos. ¿Mm? De manera tal que, y en esto va la relación que seguramente habrán escuchado hablar. Vamos a borrar acá, aquí. Vamos a poner con otro color para que se vea. Yo había dicho que de acá para arriba es la tapa de cilindros. Ya lo van a ver con el ingeniero, ¿no? Tapa de cilindros. Desde este límite del PMS para abajo, yo voy a tener el bloque motor. Esto va a ser el bloque motor. De manera tal que, por ejemplo, si yo quiero aumentar la relación de compresión, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué les parece? ¿Cuántos elementos tengo en esa fórmula? Tengo 2 elementos. Un B chica y un B grande, actuando de distinta manera tanto en numerador como en denominador. ¿Sí? Les pregunto a ustedes, matemáticamente y analizando la fórmula, ¿cómo puedo hacer para hacer que esto aumente? La relación de compresión aumente. Aumentando B chica. el B grande. Más mezcla.
A ver, vamos en orden. Uno de los compañeros, ¿qué dice? Aumentando Lo B mismo, grande. ¿Cómo por- Palma. Aumentando B grande. A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería? ¿Qué pasa si yo aumento B grande? ¿Tengo posibilidad de aumentar B grande? Si yo digo que aumento B grande, yo quiere decir que estoy aumentando la cilindrada de mi motor. ¿Mm? Y a mí me dicen, no, Haciendo no te, una carrera. yo lo que estoy por hacer, la premisa número 1 es lo que tenga que hacer es aumentar la relación de compresión sobre el motor que ya tengo enfrente mío. ¿Mm? No tengo posibilidad de cambiar de motor. Porque hablar de que voy a utilizar un motor de mayor cilindrada es prácticamente decir que voy a cambiar de motor. Entonces, por ese lado, no. Achicando la cámara No, de combustión sería, profe. la cilindrada del motor tiene que mantenerse constante. Esa sería la premisa. ¿Mm? Si la cilindrada del motor se tiene que mantener constante, esto de acá va constante. El B va constante, ¿se entiende eso, no es cierto? No puedo aumentar ni la carrera ni el diámetro. ¿Cuál es la única posibilidad que yo tengo para aumentar la relación de compresión entonces en mi motor? Manteniendo Reduciendo constante la cámara de cilindrada. compresión. Cámara de compresión, ¿aumentando o disminuyendo? Disminuyendo. Disminuyéndola. Porque yo escuché, profe, que se le baja los asientos de válvula para aumentar la compresión. Algo parecido, algo parecido. Entonces, ¿estamos de acuerdo matemáticamente entonces? Que yo para hacer esto, teniendo esto constante, necesariamente tengo que achicar esto. ¿Se ve eso? Matemáticamente. ¿Sí? Y hacer que disminuya mi volumen de cámara de compresión, ¿cómo lo puedo lograr? En la práctica, ¿qué se les ocurre? Rebajando la tapa del cilindro. Eso. ¿Dónde tengo la O de tapa de cilindro? última, Tengo acá. haciéndole algo a la cabeza del pistón para que entre menos líquido en la cámara. A ver. Tapa de cilindro. ¿Dónde tengo la tapa de cilindro? Desde el PMS para arriba. Todo esto es tapa de cilindro. Sí. ¿Sí? Dentro de la tapa de cilindro, ¿qué tengo? Tengo esto, Cámara de que combustión. es la cámara de compresión o de combustión. Si yo comienzo a cepillar o a quitar material, quito, en este sentido, ¿qué pasa con el volumen de la cámara? Merma. Se va disminuyendo. Si se va disminuyendo, estoy trabajando en este sentido. Y si voy No en este entendí, profe. sentido, Si yo saco material, la cámara no aumentaría. a ver, No, disminuiría. O sea, va quedando más abajo. a ver, capaz que lo veamos mejor acá. Denme un segundo. Denme un segundo, por favor. Pasa que capaz que me estoy adelantando porque no terminaron de ver los componentes con el ingeniero. Donde tenemos una tapa de cilindro en invertida. Factores básicos. Acá vamos con los componentes. Móviles. Componentes fijos. A ver si aparece. Seguimos con los móviles. Acá está. Ahí tenés. Que consideremos la figura 1.17. En este Ahora que la veo ya despiece, entendí, profe. lo ves ahora, que- ¿no? Sí, ahora entendí. Perfecto. Cepillar la tapa o la culata o la tapa del cilindro significa comenzar a maquinar, ¿no es cierto? Quitando material sobre el plano que tiene el plano inferior de la tapa del cilindro, haciendo que esos huecos que ven ahí, ¿sí? Eso que viene a ser prácticamente el volumen de la cámara, comienza a disminuir. Lo ven ahí, hay todos, ¿no es cierto? Ahora Sí, yo por lo profe. menos sí, profe. Perfecto. Ese es el concepto básico y fundamental que tiene que ver con esto, que yo voy a aumentar la relación de compresión de mi motor sin sacrificar la cilindrada, ¿sí? ¿Haciendo qué? Haciendo el mecanizado de la tapa del cilindro, provocando en definitiva que el volumen de la cámara de compresión o volumen B chica disminuya
de manera tal que en la relación final, ¿no es cierto?, logre justamente aumentar la relación de compresión. Esto es lo que se hace para tratar de alguna manera de lograr motores que sean más comprimidos. Motores más comprimidos, para que la fuerza liberadora de energía en el único tiempo útil sea la mayor posible. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿existe alguna fórmula para que yo pueda determinar hasta dónde pueda llegar en esto de cepillar la tapa y que no me pase de vuelta? Porque es muy fino el límite y puedo traer, por querer ganar mayor potencia o mayor relación, termine rompiendo mi motor. Y les tengo A que veces, decir que profe, no pocas décimas hace sí, mucho cambio. exactamente, exactamente. Y por ahí me entusiasme cepillando la tapa y al final el motor termine rompiéndose más que funcionando con mayor relación de compresión. Entonces, en términos generales no existe una fórmula única, sino que es puro práctica. Pregúntele a los diseñadores de motores de competición los motores que se rompieron hasta lograr determinar un valor práctico. Es todo empírico, es prueba-error en esto. No hay mucha más ciencia que eso. También, ¿Sí? profe, depende mucho de si es motor de competición en los componentes que tenga. Si es que Exactamente, sí, aguantan porque tanta o es cuál que, compresión. claro, porque al aumentar la relación de compresión se entiende que aumento el esfuerzo, ¿no es cierto? De esto de aumenta la presión puesta en juego a la hora del único tiempo útil. Y aumentar la presión implica que en el momento de la combustión y expansión va a liberar mayor esfuerzo, mayor fuerza va a recibir pistón, biela y cigüeñal. Entonces tengo que reforzar esos elementos, ¿sí? Para hacer de que no terminen rompiendo, que estén adaptados mecánicamente para soportar ese gran esfuerzo que lo voy a someter por esta variación que le estoy haciendo a mi motor de competición. Profe, una pregunta. Sí, sí. Al tener una mayor relación de compresión, por ende, al Sí. tener que hacer una mayor fuerza, Sí. ¿habría más temperatura o no? Sí. Es toda una cadena, aumenta. ¿Por qué? Porque vos vas a tener mayor cantidad de mezcla fresca, ¿sí? Liberada en menos instantes, mayor potencia. Y eso Sí. viene de la mano con mayor temperatura, sin duda. Y por eso empiezan a forjar la biela y los pistones, ¿no? Por eso se trabaja eso, se trabajan con bielas de titanio muchas veces, para favorecer la inercia y por otro lado, por el tema de la resistencia mecánica. Profe, Dejamos había las... escuchado Sí, también que utilizan cuando son motores muy comprimidos, con relaciones de sí, compresión 14, 15, sí. dicen que utilizan mucho metanol, agua metanol, Claro, sí, para sí, bajar sí. la temperatura. Exactamente, sí. Tiene distinto poder calorífico que la nafta común y digamos, te aseguras el tema de la potencia calorífica, ¿no? De la energía química, esto más que todo que el combustible común tiene mayor energía química que en el caso del combustible común. Así que bueno, eso... Uy, se suspendió de nuevo. Vamos de nuevo a compartir porque... ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. De 10, profe. Sigamos. Sigamos. A ver. Volvemos al tema de la relación de compresión que me plantea el autor. Cilindrada ya lo vimos, relación de compresión ya lo vimos. Par motor. ¿Qué es el par motor? Si yo considero el codo de mi cigüeñal y la relación y posición relativa que va a tener mi biela, ¿sí? O manivela respecto, digamos, en el tiempo o en el único tiempo útil que yo voy a tener, que es el tercer tiempo de la combustión-expansión, voy a ver que la biela va a ir adquiriendo distintas posiciones relativas respecto del codo. De manera tal que en una posición en particular, que es la de la figura 2, cuando la biela alcance la posición o relativa de 90 grados respecto del codo del cigüeñal, en ese instante, ¿sí? Por aquella famosa relación que vimos o que estudiamos en física de
par motor igual fuerza por distancia, ¿sí? ¿Se acuerdan de la formulita esa? Par motor, fuerza por distancia. En ese caso, la fuerza, ¿cuál va a ser? La fuerza que reciba pistón y biela del único tiempo útil del motor en la combustión-expansión, y la distancia va a ser directamente el radio del codo del cigüeñal. Sería un momento, ¿no, profe? ¿Y el agua? ¿Cómo? Sería un momento, digo. Claro, en ese momento es donde vos vas a tener el par motor máximo. No, me par refiero que el motor. par motor es un momento. O sea, Sí, fuerza por exactamente, es distancia. momento. Exactamente. Par motor o momento, sí. Nada más que en el caso de física, nosotros estudiamos con momento, y en la aplicación de esta del motor de combustión interna hablamos de términos apropiados de par motor, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo de un valor nulo, que va a ser cuando la biela esté alineada con el codo en la posición de PMS, ¿sí? Al ir descendiendo y al ir adquiriendo distintas posiciones, ¿sí? Yo voy a tener que trabajar con los valores de fuerza en función de los radios del codo, pero en función de las componentes, ¿sí? De manera tal que en el valor, cuando alcance 90 grados la biela respecto del codo del cigüeñal, en este caso voy a tener el par motor máximo. Si yo integro todos estos aportes de par motor, pasando de un valor mínimo a un valor máximo y luego decreciente, cuando pase la posición, ¿no es cierto? Y ya vaya llegando el pistón a la posición de punto muerto inferior, si yo integro, sumo todos esos valores, ¿sí? El par total entregado va a ser justamente, ¿no es cierto?, el aporte realizado por cada uno de los cilindros cuando le toque realizar cada uno de sus tiempos útiles. De manera tal que, por ejemplo, vamos a hablar del par entregado, por ejemplo, el autor marca acá, ustedes van a ver y van a tener que buscar el dato técnico para el caso del motor que les toque según su modelo, cuál es el par máximo desarrollado por su motor. Por ejemplo, acá el autor pone el par máximo expresado en unidades de decanewton, si ustedes lo van a tener expresado en unidades de kilográmetro, ¿sí? Y a tantas revoluciones, en este caso el primer motor del motor Renault Megane es de 14,8 a X revoluciones. En el caso del Opel Astra dice que el par máximo es de 1800 decanewton a 3000 RPM, y así sucesivamente. ¿Por qué me lo marca así en el caso de par máximo a ciertas RPM? ¿Por qué? Porque el motor, al igual que lo próximo que vamos a ver, que es el caso de la potencia, si bien es cierto, a mayor régimen, a mayor revoluciones, ingresa mayor mezcla fresca y el motor tiene posibilidad de entregar mayor potencia, hay un límite práctico, ¿sí?, en el cual, por más que ingrese mayor mezcla, no voy a obtener ni mayor par ni mayor potencia. A ver, antes de ver eso, por último, veamos el último elemento que me muestra el autor acá como dentro de cálculo técnico, que es la potencia. ¿Qué es la potencia de un motor? Yo la mido a través de el par motor por el número de revoluciones por minuto dividido en 7/16. ¿El par motor lo mido en qué? En el caso de cuando ustedes hagan el cálculo y la búsqueda de datos, van a ver que el par motor de sus motores, de su vehículo, va a venir expresado en kilográmetros. Al hablar de N, son las RPM del motor, ¿sí? Tantos kilogramos a tantas RPM, ¿sí? Y 7/16 es un factor de conversión en función de las unidades que tengo en el numerador, ¿sí? De manera tal que, en términos prácticos, es lo siguiente. Sea, por ejemplo, que queremos representar un sistema de coordenadas cartesianas en donde en el eje de las Y tenemos representado CB, ¿sí?
y par motor, las dos cosas. Y en el eje de las X, yo voy a tener representado las RPM de mi motor. Aquí, en realidad, esto, hay una corrección para hacer al dibujo que propone el autor, y en esto yo tengo que decir que tanto ambas curvas, tanto de la potencia y el par motor, es 0 cuando el motor está detenido. Cuando el motor tiene 0 revoluciones por minuto, es decir, está detenido, no me está entregando ni potencia ni par motor. Supongamos que yo voy a hacer mediciones, que de hecho estas mediciones yo las hago, como vimos en el caso del ensayo del Fórmula 1, en un banco de prueba. El motor yo lo extraigo de mi motor, de mi vehículo, y lo coloco en un banco de prueba y ahí realizo todas las mediciones correspondientes, ¿sí? Si yo hago ese ensayo, por ejemplo, tomo un motor y hago ese ensayo, voy a ver, por ejemplo, que en el caso de la curva de potencia, me va, a través de la fórmula que vi anteriormente, me va a erogar o me va a traducir esta curva, ¿sí? Mientras que en el caso de la curva de par motor, la voy a tener, por ejemplo, por acá, en distintas escalas, ¿no es cierto? ¿Qué me dice estas curvas? Fíjense, primero, que el punto que yo tengo ahí es la curva de par motor máximo entregada por mi motor. Perdón, hay un micrófono ahí, no sé si... ¿Me escuchan bien o se interfiere? Se sigue escuchando, profe. A ver. Ahí estamos. Bien. Entonces decíamos, el punto ese que acabamos de marcar es el punto de máximo par motor, ¿sí? Que no coincide con ¿qué cosa? Con el punto de máximo potencia. Esto es normal y es usual que así suceda en los motores. Por la relación esta que estamos viendo, ¿no es cierto? De par motor de C por N sobre 7/16. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo que, en este caso, el motor, según el gráfico, a 4000 revoluciones por minuto, me logra entregar una potencia máxima de 90 CV, es lo que yo interpreto de ese gráfico, ¿sí? Significa que, por definición de potencia máxima entregada, si yo a partir de las 4000 revoluciones por minuto, yo lo sigo acelerando ese motor, haciendo de que adquiera cada vez mayor régimen de giro, ¿qué pasa con las curvas? Fíjense acá. A partir del punto de máxima entrega de potencia, ¿qué pasa? Se van alejando. Comienza a decrecer, baja la potencia. ¿Y por qué se da eso? De nuevo, porque al haber alcanzado la máxima, digamos, el régimen de giro, por más que yo lo acelere, van a entrar cada vez mayor mezcla fresca, pero no le va a dar tiempo suficiente para que termine de combustionar y de entregar, ¿no es cierto?, la energía química que yo necesito en el único tiempo útil. Hay un límite práctico, ¿sí?, más allá del cual, por una cuestión inercial, por más que yo lo acelere ese motor, no me va a entregar mayor potencia. ¿Y cómo lo puedo llegar a determinar? Directamente en forma práctica en un banco de ensayo, como el que vimos de Fórmula 1. ¿Para qué me sirve este punto? Profe. Sí. ¿Para los autos de calle sería eso, las 4000 revoluciones? ¿O este es un gráfico para un motor en específico? Cada motor tiene su gráfico en particular. Cada motor tiene bien. su gráfico particular. ¿Para qué me sirven estas gráficas y este punto de potencia máximo? Me sirve porque yo acá, si estoy hablando de un vehículo de competición, como el caso de Fórmula 1, yo fui, lo metí en banco de ensayo, y probé y me da esta curva. Yo teniendo identificado este punto, ese punto es el que me va a servir a mí de base para calibrar la indicación visual
o luz del tacómetro. ¿Qué es el tacómetro? El cuenta vuelta. O cuenta revoluciones de mi vehículo de competición. Es decir, que el piloto del vehículo de competición va a tener una indicación visual gráfica a través de esta luz que se va a encender en su cuenta vuelta, indicándole que ha llegado al punto de entrega máxima de potencia de ese motor, según lo que se ha ensayado en banco de prueba, y que a partir de ahí, si el piloto desatiende esa señal luminosa y sigue acelerando, va a llegar, posiblemente, si no se hace nada al respecto, va a llegar, ¿no es cierto?, a la posibilidad de que se pase de vuelta el motor y se rompa, por excesiva velocidad de giro respecto a lo que está diseñado o a lo que puede soportar. ¿Qué se hace en ese caso? Se hace una doble acción. Por un lado, se regula esta indicación visual que ya vamos a ver en un video cómo sería, ¿sí? Y en segundo término, a partir de este punto, desde acá en adelante, lo que se hace es se produce un corte, ¿no es cierto?, en el sistema de encendido del vehículo, y se hace que automáticamente ese corte de energía impida, por más que el piloto desatienda la velocidad, la indicación luminosa y siga acelerando, ese propio corte en el circuito eléctrico de ignición haga de que el motor justamente no se embale y se pase de vuelta y termine rompiendo, ¿no es cierto?, ese motor. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el concepto? Sí, profe. Ese es el famoso, el corte del auto. Eso se llama, eso es ir al corte. Cuando un motor de competición se dice que va al corte, es porque se lo trata de llevar digamos, ya entré en ese punto, ¿no? Me prendió llegué al punto de potencia máxima entregada por motor y necesito de alguna manera evitar que por más que se lo siga acelerando, yo sé que no me va a entregar mayor potencia, pero sí corro el riesgo de romperlo, por eso evito con esa acción del corte del sistema de ignición. Quiere decir que un piloto de competición, ¿cuál es el objetivo? Tratar de llevarlo en el máximo tiempo al motor en un tiempo que se llama tiempo de régimen. Llevarlo en vueltas al motor en un régimen relativamente alto, porque sé que en eso el motor me va a entregar la máxima potencia posible, que es lo que necesito que me entregue en competición. Es muy frágil, digamos, es muy pequeño el ancho de banda que tiene el caso de la competición del vehículo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esto? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Drive. Motores. Video de motores. Bien. Vamos a ver entonces un vehículo de competición. Estando justamente, digamos, quiero que observen ahí. Esto es una filmación desde adentro del habitáculo de un vehículo de competición, en donde pueden ver a la izquierda, ¿no es cierto?, y atrás de lo que sería la zona del volante, ¿lo alcanzan a ver al cuenta revoluciones? Sí, profe. Es un indicador, un cuenta revoluciones analógico, ¿sí?, de aguja. Van a ver que en este caso, el piloto, en ciertas circunstancias de la conducción, van a ver que tiene una indicación visual, se le van a prender unos LED, ¿sí? Tiene una indicación como si fuera el amarillo del semáforo, 1, 2 amarillo, y después tiene, cuando sigue acelerando, se le prende un rojo. Y automáticamente van a ver, escuchar ahí cómo se produce el corte en el sistema de encendido del motor, haciendo que el motor, acústicamente, ustedes van a poder percibir, ¿no es cierto?, auditivamente, van a poder percibir cómo el motor prácticamente pasaría como si entrara en falla, digamos, ¿sí? Bien, ponemos a correr, usted dígame si se escucha. ¿Se escucha? Sí, profe. Está muy alto, lo bajamos un poquito, porque no los aturda. Bueno, arrancamos entonces. Larguemos.
¿Qué pareció? Muy bueno, profe. Muy bueno, profe. Se vio en el piloto es revoluciones por minuto cercano a lo que es el corte, digamos, ¿no es cierto? Porque sabe que en esa franja el motor en ese instante está entregando la máxima potencia para ponerla a disposición sobre la pista, ¿no es cierto? Profe, ¿Sí? ese mismo indicador lo tienen en los volantes de Fórmula 1, ¿no? Sí, exactamente. Tenés múltiples indicadores, pero uno de esos es justamente esto, que también es información útil, ¿no es cierto?, para el piloto, en función de que el piloto tiene que estar atento a múltiples, no solamente, digamos, a las cuestiones del camino y demás, sino que tiene que tener, por eso es esto de otorgarle, ¿no es cierto?, una indicación visual para que sea fácilmente detectable por el piloto y no que tenga que concentrar la mirada sobre una aguja si está en tal posición en 11.500 o en 12.000 vueltas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí también se notó bien claro cómo venía de la mano la indicación del rojo del tacómetro indicando que ya llegó al punto de entrega máxima de potencia de ese motor, y de la mano automáticamente venía el corte para evitar de que se embale el motor y termine rompiéndose. ¿Sí? ¿Quedó claro eso, no es cierto? ¿Se vio fácil en el video? Sí, profe. Profe. Estuvo lindo, profe, está Bueno, bueno. Profe, ese bueno. que tiene para hacer esos cambios de marcha, mucha experiencia, ¿no? Sí, más que todo te ayuda también el tema del diseño de las cajas secuenciales, que se utilizan. Claro, son cajas Eh, secuenciales. Cajas secuenciales en los cuales prácticamente ya cuando veamos transmisión vamos a estudiar embrague, que normalmente para los casos de vehículos comunes vos necesariamente y con transmisión manual necesariamente tenés que hacer uso en cada una de las marchas. Cuando cambias de una marcha a otra necesariamente tenés que hacer uso del embrague, es decir, accionar el pedal del embrague. En estos casos de competición prácticamente se los utiliza para lo que es la partida, la salida detenida de los vehículos, y ya después para hacer los cambios ya en marcha, por el propio diseño que tienen las cajas secuenciales, no te hace falta directamente el hecho de pisar el pedal. Prácticamente se ingresan los cambios directamente, sin pisar el embrague, porque eso implica pérdida de milisegundos que a la hora de la competición son muy valiosos. ¿Sí? Por eso es que en esto, las cajas secuenciales ayudan muchísimo en eso. Es más, son secuenciales en línea, porque vos, digamos, la palanca de cambio, presionando hacia adelante, vas a tener marchas descendentes y ascendentes, empujando la palanca. Simplemente lo que tiene que hacer el piloto es empujarla hacia atrás, digamos. ¿Mm? No tenés que hacer el recorrido ese que tenés en la palanca de cambio normal y habitual de los vehículos de calle, que es el recorrido de la primera a la segunda, prácticamente como si fuera una H o una doble H si tenés caja de quinta o de sexta. Claro. Es ¿Sí? más, y para bajar los tiempos hoy en día hay vehículos ya con doble embrague. Que en realidad lo del doble embrague ya vamos a ver, que es un concepto muy similar desde el punto, cuando estudiemos transmisión vamos a ver, que es un concepto muy similar a lo que vimos hoy en el caso de los motores de 4 cilindros y de 8 cilindros, digamos, del 8 cilindros con el 4 cilindros en B. En el caso de los embragues que tienen multidisco, vos tenés mayor posibilidad de transmitir mucho par, es decir, motores que son de mucha potencia, ¿sí? Cuando no dispones de mucho espacio en el tema del embrague. Hay una relación directa de lo que es área, cuando estudiamos transmisión lo vamos a ver, área de embrague respecto a la potencia, de manera tal que si vos no tenés posibilidad de ampliarte en tamaño para tener un solo disco, vos te reducís y haces de que sean varias áreas, ¿no es cierto? A través de los multidiscos, preferí que sea, en vez de ser un solo disco de gran tamaño, varios discos de pequeño tamaño, de manera tal que en la sumatoria de las áreas te dé la capacidad para poder transmitir el par. De hecho, en el caso de los embragues de Fórmula 1, son multidiscos, porque tienen mucho, o sea, poco espacio para alojar el embrague y mucho par para transmitir. Ese es el concepto. Bien, 11:05 se hicieron ya. Listo, ¿cómo estamos? ¿Se va entendiendo? ¿Les va gustando la materia? Sí, yo Sí, tengo una duda. profe. ¿Se acuerda que hablábamos de reducir la cámara de compresión? Que una de las formas en la Sí. práctica era, si hiciéramos como esférica la punta del pistón.
esférica la punta, la cabeza del pistón. Ah, digamos. también sí se hace eso. Claro. Se forjan los pistones. Esa sería otra forma. Yo lo tenía entendido que se le llamaba como bombeo. ¿Puede ser? Ujú, ujú. Sí. Lo que pasa es que ahí en términos generales hay que ver también cómo es el diseño de las válvulas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se intenta por ese lado, y ante la rotura, ya vamos a ver, del sistema de distribución, pues cuando pierde coordinación lo que es el cigüeñal con el árbol de leva, o los árboles de leva, si se corta la correa o la cadena de distribución, pierde coordinación y en eso, que sube el pistón, puede bajar la válvula y es ahí donde viene, ¿no es cierto?, que el pistón lo atropelle, directamente se la lleve por delante a la válvula y se produzca la rotura del motor porque se terminan doblando las válvulas. O se termina rompiendo la cabeza del pistón. Es el famoso pistón pinchado, cuando se produce la perforación del pistón a causa de que se llevó puesta una válvula. Entonces, en ese caso, muchos no se animan a intentar reducir la relación aumentar la relación de compresión, haciendo a través de ese método, sino más bien disminuyendo lo que es o sea, haciendo el mecanizado de la tapa, de la cara inferior de la tapa para aumentar disminuir el volumen y aumentar la relación de la cámara de compresión. ¿Sí? Ya lo vamos a ver bien cuando veamos el sistema de distribución a eso. ¿Estamos? Sí, profe, de bien. Excelente. Bueno, si no se enojan, terminamos acá. Y si no tienen duda, ¿no? Bien, profe. Nos estaríamos profe. viendo entonces la clase que viene. Yo ya directamente ya le voy a decir al ingeniero que está en condiciones de comenzar a dar lo que son los componentes fijos y componentes móviles, para que una vez que vean eso con el ingeniero, después nos aboquemos a ver el sistema de distribución, que también es una parte importante del tema motor. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, profe. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, nos vemos, que descansen, buenas noches, nos vemos en la clase que viene. Hasta luego, profe, que ande Gracias. bien. Gracias, nos vemos, chao.